Hola, queridas, bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración. Esta semana continuamos con el estudio del em, libro de Mentalidad de Pobreza. Hoy tendremos el estudio del capítulo 4, ¿qué hice mal? Y voy a comenzar a compartir lo que el Señor nos ha mostrado mientras revisábamos y repasábamos nuevamente esta lección. Soy Perla Isaías desde Ecuador, está conmigo Anastasia en República Dominicana de Colombia y Joel en Nicaragua. Voy a comenzar con lo que el Señor me mostró mientras releía nuevamente este capítulo. Y bueno, y como en todo capítulo, en algunos me sorprenden, algunos vuelvo a estudiar cosas nuevas, y particularmente en este ha sido un capítulo de agradecimiento, de mucho, mucho agradecimiento, de ver todo lo bonito que él ha hecho conmigo para trabajar mi fe, para trabajar mi corazón y para trabajar la obediencia. Lo primero que este capítulo me dejó sobre qué hice mal, recordé que sí, hace algún tiempo era una de mis principales preguntas dentro de mi proceso, no solamente el proceso matrimonial, el proceso financiero también por el que estaba pasando, que ha sido una situación bastante interesante del mundo del Señor. eh, y dentro de otras cosas, ¿no? También de relaciones con familiares, ¿no? Dentro de toda este repaso y revivir cada cosa que iba yo aprendiendo dentro de mi viaje, recuerdo que efectivamente dentro de mis preguntas de qué hice mal, sí me enfoqué mucho en, en en preguntarme mucho a mí misma, en recriminarme mucho. Eh, Soy una persona, bueno, prefiero decir era una persona que se quedaba mucho tiempo en darme latigazo de lo que yo hice mal y revisándome, volviéndome a revisar y todo esto, ¿no? Y por lógica, también lo era con respecto a mi mirada sobre otras personas. Gracias a Dios, Él me ha ayudado a limpiarme un poco de eso y a aprender a emocionarme o poner mis ojos en lo que Él me está pidiendo, ¿no? Y para eso tengo una vasta experiencia en esas cosas, gracias al Señor, toda la gloria para Él, de, de irme entrenando en ver lo maravilloso que él hizo a pesar de las pruebas que yo haya pasado, ya sea porque, como dice la lección, él las creó, yo me las gané, que fueron fruto de lo que yo coseché, o simplemente fueron por parte de lo que él estaba preparando para mí. Y una de las principales que yo le agradezco muchísimo es esta crisis matrimonial que yo viví. Ahora me río, ahora lo alabo, ahora de verdad que hay momentos en que yo me siento a conversar con él y me río mucho, le agradezco mucho porque lo he conocido a través de esto, a través de tantas lágrimas, a través de las em, situaciones de abandono, entre comillas, que yo sentí, porque nunca estuve abandonada en realidad, ¿no? Esta situación de resolver sola los problemas, que para mí era durísimo, como dice la lección en varias partes lo dice, ¿no? Que ella, la escritora era muy dependiente, sobre todo ella estaba totalmente cegada a la parte económica de su familia. Y es duro, es muy duro cuando a uno le toca hacer ese papel también cegada. O sea, le entiendo y agradezco tanto al Señor por esa misericordia que tuvo para enseñarme y para mostrarme quién es Él. Eh, Coincido muchísimo, muchísimo, muchísimo con Juan 9 que nos pone de versículo para empezar con ese estudio, ¿no? De que buscamos siempre un culpable, buscamos siempre la raíz del por qué o por culpa de quién, ¿no? La culpa de quién es para poder un poco, creo yo que consolarnos a nosotros mismos y no asumir ciertas responsabilidades, ¿no?
Entonces, aquí en este versículo dice que hay muchas partes, o sea, que no necesariamente tiene que ser por fruto de algo que tú cometiste o por la maldad de la gente, porque algunas personas pueden verlo de esa manera, sino porque es necesario que las obras del Señor se manifiesten en la vida de los demás, porque eso va a traer fruto a futuro. Entonces, para mí sí ha sido un aprendizaje muy grande. Hoy por hoy, dentro de mis pruebas, tengo que confesarlo. Justamente ayer hablaba con mi mamá de esto y me reía porque le decía, mamá, he pasado por tanto, por tantas cosas, por tantas situaciones, pruebas que yo decía, ya no puedo más, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué. Y, y decir, en estos momentos, ahorita me siento muy tranquila, en una etapa tranquila, como que un respirito que me daba el Señor, que lo siento así, como un respiro. Y de repente se me vino así, Señor, ¿no será que estás preparando otra prueba para mí? Porque de verdad que me he sentido así como prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Y así como ese respirito que yo le decía, amado, ¿será que estás buscando algo para mí? Y yo creo que fue la pregunta incorrecta después de leer este capítulo. Porque en realidad Él siempre está viendo que nosotras mejoremos. Él siempre está utilizando cualquier situación para su gloria, exactamente, para mostrar su gloria, para llegar a más corazones, para que más ojos lo puedan ver. Y en el camino también quiere beneficiarnos a nosotros, también quiere bendecirnos, ¿no? Entonces, esas cositas son las que a veces me dan mucha risa en mis conversaciones con el Señor. Que aunque no me las diga de inmediato, por ejemplo, hoy ya me respondí y me dijo que no es como lo estaba pensando, ¿no? Y verlo actuar de esa manera. Dentro de la lección, también nos habla sobre lo importante que es comprender que Dios no necesariamente llega a tiempo. Y ese es un principio que a mí me costó mucho entender, mucho, muchísimo, porque yo también, a pesar de no tener esa enseñanza cristiana desde muy pequeña, siempre había escuchado que el tiempo de Dios, o sea, como que todo tiene que ser, todo lo que Dios te da te lo da en el momento que tiene que ser. Y sí y no. O sea, ya quizás ahora con el tiempo eh, puedo comprender a qué se refieren algunas personas cuando lo hablan de esa manera. Pero quizás para una persona que recién está aprendiendo, viviendo, caminando en estos caminos, eh, en principio es mejor comprenderlo de esa manera. Ya después con el tiempo transitado uno dijo, ah, no, sí, esto fue en el tiempo preciso que Dios quería que yo lo aprendiera, pero aplicándolo desde empezar a aprender todo esto de conocer al Señor, sus modos y sus tiempos, sí es necesario comprender que no necesariamente, como decía la autora, va a llegar el día en que la deuda tenía que pagarse, como nos explicaba anteriormente, ¿no? En su testimonio de la deuda que ella asumió de una promesa que hicieron como pareja, ¿no? Que el Señor se la dio, o sea, le cumplió mucho tiempo después. Entonces es bastante relativo poder entender a qué se refiere cuando hablan de esa frase, pero sí fue duro para mí en un principio comprenderla, porque creo que yo la entendía desde el punto de vista de que el Señor no iba a permitir que yo sufriera y que todo iba a llegar en el momento en que debía hacerse. ¿No? Pero comprendo ahora que el sufrimiento, el dolor es necesario porque nos lleva a un nivel de dependencia, nos lleva a un nivel de obediencia, de sumisión, de rendición del Señor y de poder caminar dentro de lo que Él nos va diciendo. Para mí fue duro en un principio comprenderlo porque estaba cegada con respecto a ese principio y quizás algunas mujeres también lo estén. Pero toda esa espera tiene un propósito.
toda esa espera tiene un trabajo de fondo para usted, para su corazón, para construirla. Y también a lo largo y al final del plazo para bendecirla. Y para mí fue muy gracioso verlo ahora desde el punto de vista. Por eso digo, sí y no respecto a eso, porque definitivamente el Señor sabe cómo maneja nuestro corazón. Solamente Él sabe lo que estamos necesitando. Quizás había orgullo, quizás había ser independiente de lo que el Señor te está diciendo que hagas, ¿no? Ser muy independiente en tus planes y no guiarte por la palabra del Señor. No, hay un proceso dentro del corazón de uno que tiene que ser trabajado por el Señor para que puedas en un futuro tener esa paz y esa tranquilidad de saber de que el Señor es, eh, es de lo cual tú dependes, ¿no? Y eso para mí es bastante de agradecer, de alabar al Señor, porque ha sido un proceso agridulce, agridulce porque uno muere en el proceso, o sea, el yo muere en el proceso, el dominio propio muere en el proceso, pero lo que uno consigue después es una paz, es una relación mucho más profunda con el Señor, es un aprendizaje de aprender a escudriñar mucho su palabra, buscar qué es lo que Él quiere que uno haga, ¿no? Y eso le trae mucha riqueza a uno, le trae mucha riqueza a tu corazón, mucha, mucha paz. Es a un nivel nuevo que se desbloquea dentro de ese proceso que sí es bastante duro en el principio cuando uno está acostumbrado a tener esas fortalezas, ¿no? Eh, y agradecerle porque, como decía el capítulo, tantas veces yo fui una de esas que, que no lograba, no me cabía en la cabeza cómo los israelitas podían dudar dentro de su proceso de viaje en el desierto. Pero efectivamente somos peores que esos israelitas y cuando nos enfrentamos a pruebas, ¿no? A pruebas al nivel del dar más, al nivel de estar en las últimas y sentir que el Señor te pide más, es difícil. Es difícil quebrar ese pensamiento como decía yo, de no voy a poder más, Señor, no voy a poder más. Y de repente entender que con Él sí se puede ir más, sí se puede avanzar más allá. En cuanto a la situación financiera en la que se basa básicamente este capítulo, he tenido bastante tiempo y oportunidades para aplicarlo. Eh, Quiero decirles que el Señor no abandona. Una de las cosas que yo siempre le decía cuando me enfrentaba a estas crisis económicas era, Señor, si tú me trajiste hasta aquí, no va a ser para dejarme aquí. Aunque yo no veo, yo sé que tú me vas a sacar, yo sé que tú tienes algo preparado. Y efectivamente así fue. Y efectivamente así ha sido. El, el sacar adelante las finanzas como mujer sola es algo que creo que yo le agradezco tanto al Señor. Yo siempre lo digo, quizás no lo sufrí tanto, no porque no haya habido pruebas, yo todavía me sorprendo, no porque el Señor me llevó tanto a confiar en Él, que me acuerdo que en mis grandes pruebas financieras mi fe era como la de un niño. Eso siempre lo voy a decir. O sea, no era que la prueba no era fácil, no era que no estaba viendo el feo, era porque de verdad el Señor puso esa fe de un niño en mi corazón que pude pasito a pasito poder ir eh, viendo esa bendición y ese cuidado del Señor. Y eso creo que también aportó para que tuviera ese enamoramiento, ¿no? En ese momento, ese sentir de que de verdad no estoy sola. Porque una de las cosas, cuando te ves sola, con hijos, la finanza, una de las principales cosas que te cae encima es así como que la realidad, estoy sola, ¿qué hago? Empieza el miedo, ¿no? Pero con el Señor no. Y yo por eso quiero agradecerle tanto, porque cuando al momento de yo sufrir, por eso dice en el libro la autora Michelle, dice que ella tuvo muchos años
de, eh, para ver tantas experiencias, de ver quién era el Señor en diferentes etapas de su vida, como para poder tener todo ese cúmulo de testimonios, para poder alimentarse y llenarse de fe en base a eso que a ella personalmente le había pasado, como para enfrentarse a montañas más elevadas. Tal cual, no me pasó. Eso es lo que siento que tal cual me pasó. Tal cual, asumo que seguiremos, como dice el cerrar el capítulo, que estamos que en este mundo enfrentaremos diversas pruebas, pero que nos regocijemos en él. Es tal cual, siento que igual todas seguiremos enfrentando pruebas, nuevas situaciones que enfrentar, que alcanzar, nuevos logros que llegar de su mano, pero es ese cúmulo, es ese eh, montañitas, le digo yo, de bendiciones tan bonitas que uno ve que el Señor lo ha acompañado, que uno ve que el Señor no lo ha dejado solo. eh, y que sí, en el área financiera quizás pueden ser un poco más vistas, ¿no? Porque a veces la situación financiera es lo físico, que hay que necesita esto, el niño necesita la leche, el niño necesita los pañales, ¿no? Pero es también una riqueza, como lo decía, tan grande de paz, de confianza, de conocer al Señor, de entender quién es Él, que definitivamente va cambiando la vida de cada una de las mujeres, ¿no? Entonces, con lo que quiero cerrar, como decía, es con agradecimiento. Esto me dejó ese capítulo, agradecimiento, al reojear mis pruebas, y ver que Él ha sido fiel y de animarnos a enfocarnos no en quién tiene la culpa, porque el Señor, cualquiera que sea la persona, la puede usar, ¿no? Y no enfocarnos en nuestro enojo o en echarle la culpa, sino en enfocarnos en ¿para qué, Señor? ¿Qué quieres lograr conmigo? ¿No? ¿Cuál es la gloria venidera que voy a ver con respecto a esta prueba? Y eso quería ayudarlas con respecto a lo que el Señor me ha ido mostrando en todo eso. Entonces, quiero darle el paso a Anastasia. Gracias, gracias, Perlita. Eh, bueno, me gustó mucho leer este capítulo hoy y me llamó mucho la atención, uno, pues el testimonio que compartí ayer, ¿no? Y cómo me hacía ver el Señor, me recuerda que es una actitud constante, que siempre que pasa algo, ya voy y le pregunto, ¿qué hice? ¿Dónde está la raíz del problema? Y creo que eso es algo que queda también como impreso en nuestro corazón desde que llegamos a este viaje y nos enfrentamos con nuestra realidad y nos damos cuenta de que somos muy culpables y tenemos mucha responsabilidad en lo que ha pasado, que como que queda ese pensamiento y ese sentir en uno de que de pronto esto que me está pasando también es por algo que hice mal. Entonces creo que eh, también es algo bonito que nos muestra el Señor, cómo desde ese momento empieza a cambiar nuestro corazón para enfocarnos en lo que Él quiere hacer. Entonces, bueno, esa parte me llamó la atención. Y más adelante me quedé meditando en el pasaje de Lázaro, cuando dice que Jesús llega tarde para mostrar la gloria de Dios en un nivel más alto. Y ahí caí en cuenta de algo que antes había estado escondido a mi entendimiento, y es que el mensaje para todos los que vieron ese milagro fue como Jesús llegó tarde, Lázaro había muerto, llevaba 4 días muerto. 4 días, eso significa que ya no hay nada que hacer, ¿sí? O sea, ya está en descomposición. Eh, y pues ya en ese momento yo creo que uno empieza a llorarlo y a aceptar la partida, o sea, ya uno dice ya, no hay más que hacer. Y creo que esa es la clave, que cuando Jesús llegó, ellos pudieron ver que Él llegó a resucitar a su amigo, ¿sí? Esa es la clave. Él resucitó a su amigo.
no a cualquier persona, ¿sí? Él eligió a un amigo, ¿sí? Y ese amigo era un amigo cercano, porque él era muy cercano con Lázaro y con María y Marta, porque eran hermanos. Entonces, ellos eran muy cercanos y eso me indica que Jesús, o sea, como todo lo que él hacía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tenía como un mensaje, ¿cierto? Como cuando él usó la serpiente para que la vieran y entonces ya después, cuando ya que les decía que tenían que ver la serpiente para que se sanaran, ¿recuerdan ese evento? Y entonces, ya después, bueno, Moisés les dijo que no miraran más serpiente porque empezaron a confiar en la cosa y no en Dios como tal, ¿sí? Y ese era como una forma de representar en el Antiguo Testamento lo que era la cruz para nosotros, ¿sí? Esa cruz que significa también la sanidad para nosotros. Pero no es la cruz como tal, es lo que pasó en la cruz, es quien está detrás de toda esa obra. Y como él hace todas las cosas, o sea, hacía todas las cosas de esa manera, digamos que intencional, con un propósito de mostrar algo. Eso me dio a entender, y pues en lo que iba leyendo del capítulo, que el Señor quería enseñarles a todos, los que estaban viendo ese milagro, que Él va a resucitar a aquellos que son sus amigos. ¿Sí? Él va a venir y va a resucitar a sus amigos. Y eso me pareció súper importante porque me dice lo importante que es nuestra relación con Él y que es justamente el motivo por el que Él nos ha traído a este viaje, ¿sí? Porque Él quiere que tengamos esa relación con Él, una relación de amistad, ¿sí? Pienso yo que, que Él escoge a ciertos amigos, Él pudo elegir a un discípulo, pudo elegir a cualquiera de los que estaban más cerca de Él, pero por algún motivo especial Él eligió a este amigo. Y entonces eso también nos tiene que hablar de que Él elige a quien Él quiere, porque puede haber muchos que estemos cerca de Él, muchas de nosotras, pero Él elige a la persona que necesita, porque de pronto ese amigo tiene un amigo que necesita ese mensaje especial, ¿sí? Y para muchas puede ser que el momento de muerte haya sido el divorcio, ¿sí? Como el momento en el que su matrimonio murió, pero Dios les está diciendo que Él puede llegar tarde y que Él puede llegar y resucitar ese matrimonio. Y eso es algo que también nos hablan las profecías creo que es de Isaías, perdón, creo que es de Jeremías, cuando nos habla de los huesos secos, ¿no? De que hable y profetice a los huesos secos, porque la palabra de Dios tiene poder, ¿sí? Y entonces necesitamos nosotras estar como abiertas, ¿sí? Uno, a que sepamos si nosotras somos amigas del Señor, somos esas mujeres cercanas a Él, somos consideradas amigas. Creo que esa es una pregunta muy especial que necesitamos hacerle al Señor, eh, eh, que nos dé esa respuesta, si estamos en ese nivel de intimidad, en esa amistad con Él. Y una vez que nosotras sabemos que somos amigas, estamos dispuestas a permitir que Él use nuestra vida para llegar tarde, para que se glorifique y pueda mostrar su gloria a todos los que nos están viendo, porque ese es el propósito. Y ese era el propósito en ese momento del Señor, mostrarse a los que estaban viendo, no específicamente a Lázaro, porque Lázaro pues había muerto, pero él estaba pensando en los que estaban viendo, en María, en Marta. Eh, y esto también me llevó a pensar en si yo estuviera en la posición, ¿no? Y yo he escuchado muchos testimonios que han orado personas por resurrección cuando el evento acaba de ocurrir, ¿sí? En minutos, en segundos, en el instante que ha ocurrido la muerte de alguien.
y he sabido de personas que han vuelto a la vida, pero nunca después de Lázaro he escuchado un testimonio de alguien que después de 4 días haya resucitado y que ni siquiera alguien haya orado, haya intentado, ¿sí? O sea, haya pensado en orar por alguien que ha muerto ya por 4 días. O sea, yo creo que al día cuarto uno asume que ya está muerto, 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 ¿sí? Y entonces eso me llevó como a reflexionar a ese nivel de fe, ¿no? O sea, y ese nivel de fe me refiero a qué estamos dispuestas a creer que Dios puede hacer, ¿sí? No que vemos, no que hemos oído, sino que creemos que Él puede hacer, ¿sí? Porque es que a veces nos aferramos solo a lo que Dios ha hecho o hemos oído en testimonios. Entonces, si Dios hizo esto por ella, lo puede hacer por mí, pero otra cosa, yo creo que no, de pronto no lo puede hacer. Entonces, a veces como que limitamos a Dios, ¿sí? A unas cositas solamente que Él puede hacer cuando Él es completamente poderoso para hacer mucho más. Y creo que ahí radica también ese nivel de fe de mirar un poco más arriba y de pedirle a Dios por más, pero también con la conciencia de pedirle por más, más de Él, ¿no? Porque la intención correcta es que Él sea glorificado. No es que nosotras brillemos, no es que sea algo para nosotras, para eh, nuestra vanidad, porque no es la intención, pero que sea algo que dé la gloria a Él. Entonces, eso fue lo que me dejó esa parte de la palabra y de la lección. Me encantó recordar ese proverbio que dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste, has de poner tus, has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas, porque se harán alas como de águila y volarán al cielo. Y me encanta recordar eso, hacía mucho tiempo no leía, o sea, no leía este versículo con esa visión de no tomar decisiones basada en dinero, basada en lo que puedo obtener, en lo que puedo ganar, porque es una trampa. Entonces, me encantó recordar ese principio que muchas veces me ayudó en mi viaje. Eh, entonces, me encanta, es cierto, porque muchas veces perdemos de vista también pues las trampas que usa el enemigo, ¿no? Y necesitamos estar alertas a los esquemas que él usa para no caer, que eso fue algo que creo que comentamos la semana pasada. Otra cosa que me llamó la atención es que decía la autora que no importa quién decida usar, que nunca perdamos de vista quién crea la calamidad y con qué propósito. Y es cierto que a menudo nosotras perdemos de vista quién es el verdadero enemigo. Muchas veces incluso le echamos la culpa al enemigo por todo, como que el enemigo siempre es culpable por todo, pero no es así. Y esto me enseña a guardar silencio, a no apresurarme a las cosas, sino esperar a que mi amado aclare el panorama en mi corazón y me muestre quién tiene la culpa, si yo tengo la culpa, si hice algo mal o si es algo que él creó para mostrar su gloria o si es eh, algo que simplemente él permitió. Y esto me hizo pensar que me hizo recordar realmente algo que esta semana me estuvo hablando mucho y es que el enemigo no tiene autoridad. Toda la autoridad es del Señor. Dice en Mateo 28, 18, que Jesús les dijo a los discípulos que Dios le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces el enemigo no tiene ninguna autoridad. Por lo tanto, cuando el enemigo nos ataca siendo sus hijas, es porque le hemos dado permiso al pecar o porque el Señor se lo permitió como lo hizo con Job. Por eso al enemigo se le conoce como el acusador, porque él está ahí pendiente de nosotras observando a que caigamos. Y una vez que nosotras caemos, entonces él va a pedirle a Dios que nos harán de él. Entonces él va a decirle, mire, ya hizo esto, entonces como la ley es ley, ¿sí? Y Dios es justo, Él la hace cumplir porque es justo. Entonces Él tiene que permitir
que nos harán de él. Y, y yo me lo imagino en ese momento como él es, ¿no? Él es un padre amoroso que yo me imagino que se debe doler de tener que permitirlo y en cierta manera esa disciplina que muchas de ustedes como mamás saben que duele disciplinar a un hijo cuando se ha portado mal, pero aunque duele sabemos que es necesario y Dios también con ese corazón de papá lo permite. Pero también es lindo ver cómo en Job Dios le da como un límite al enemigo que no debe cruzar, ¿sí? Y ahí es cuando vemos ratificada su autoridad, ¿sí? Entonces lo que Dios permite tiene un propósito, siempre tiene un propósito y debemos entender que nosotras somos su propiedad y Él es soberano y Él es nuestro creador y puede hacer lo que su sabiduría le dicte. Entonces nosotras no tenemos ni la pizca de sabiduría de Él como para contender y preguntarle por qué o cuestionarle o criticar lo que Él está haciendo porque simplemente no entendemos todas las cosas que Él está haciendo y no sabemos realmente el panorama. Entonces, eso me quedó también de esa parte. Eh, Me gusta recordar y recordarles, asegurarse de nunca, 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 nunca buscar ayuda de nadie, nadie, mucho menos después de que hemos buscado a Dios. Porque cuando lo hemos hecho antes y bueno, le pedimos perdón a Dios, pero cuando Él nos ha dicho algo y vamos y recurrimos también a otra persona, es lastimarlo, ¿sí? Es como decirle no eres suficiente. Y a veces de pronto como que yo siento que nos falla como el reconocerlo a él como una persona, ¿sí? Eh, a veces como que lo vemos tan lejos, tan en el cielo, ¿sí? Y no al lado, que, que es como si pensáramos o hubiese un pensamiento muy interno que nos dijera, Dios no me va a ver, Dios no me está poniendo cuidado, voy a buscar a otra persona o de pronto, eh, no sé qué pensamiento cruza por nuestra mente en determinados momentos que terminamos buscando ayuda por fuera de Él, aún sabiendo que ya Él nos ha dicho que lo busquemos a Él. Y a veces es el afán, a veces es como la presión de que tenemos las cosas que nos están pasando encima, entonces queremos salir de eso ya y nos apresuramos y cometemos un error. Y en ese error lo que hacemos es también alargar un poco más nuestro viaje y un poco más la salida de esa situación. Entonces es importante que recordemos en mantenernos fieles y buscar y depender solamente del Señor y no de las demás personas. Y bueno, creo que eso es lo que les quería compartir. Me infundió mucho ánimo, em, más que todo saber que, que en lugar de buscar señalar al culpable, como suelo buscar, necesito concentrarme en qué es lo que él quiere hacer, sin ignorar también que cuando hay responsabilidad, pues hay que asumir nuestra responsabilidad, arrepentirnos, pero seguir adelante. La culpa y la vergüenza nunca nos llevan a algo bueno y necesitamos siempre liberarnos de ella y correr al Señor por ayuda. Entonces eso es lo que les quería compartir. Hola, buenas. Soy Juela en Nicaragua y bueno, voy a compartir yo también lo que me dejó la lección cuando la leí de qué hice mal. Me recordó la lección de la culpa falaz que ya vimos en las lecciones vivientes, porque como decía Perlita, al inicio de nuestro viaje, usualmente empezamos a preguntarnos qué hice mal. A veces, si es el caso de eh, un esposo o una pareja, o incluso otras relaciones como mamá con hijos o hijos con mamá que hicieron algo, es como que siempre estamos buscando quién tiene la culpa o qué hice yo para merecer esto.
Entonces, luego que entendemos que nosotros tenemos culpa en ciertas cosas, pero no culpa para sentirnos, am, como nos dice en la lección, para que estamos tratando con esa idea y que luego nos maltratamos a nosotros mentalmente, sino que culpa, como dice esta lección, para que nos humillemos al Señor, para pedirle perdón, para que Él sea quien nos guíe. En el caso del matrimonio, nos damos cuenta que nosotras destruimos nuestra casa con nuestras propias manos, como dice la mujer sabia. Em, Empezamos a buscar qué fue lo que hicimos, a creer que todo también fue nuestra culpa. Me acuerdo que después de leer el libro entendí que yo también tengo culpa, pero hubieron tiempos que cuando no entendía ciertas cosas bien, yo decía, pero ¿qué hice mal? Si yo siempre fui, digamos, una esposa que siempre estuvo en casa, una esposa que siempre esto y lo otro, pero incluso a veces llegamos a pensar, tal vez fue que fallé porque no me arreglaba como antes, que ya no salía con, empezamos a justificar nuestra crisis, nuestra, como echándonos culpa y aquí dándole respuesta a esta pregunta de qué hice mal, cuando en realidad, como mencionaba Perlita y Anastasia, hay que ver el por qué el Señor nos ha permitido vivir esta situación o esta prueba. Recordemos que cada prueba es para forjarnos, para hacernos mejor y eso es algo que Él va haciendo día a día, mejorándonos con cada experiencia que vamos viviendo, aprendiendo de cada una, sabiendo que como ya han mencionado, que Él es Dios y todo Él lo ha creado. Y también Él es el que manda en mi vocabulario, Él es el que manda. Por lo tanto, Él es el que permite que pase ciertas cosas en nuestra vida. Y si Él lo permite es para que nosotras podamos darle gloria después a Él por la victoria que Él nos va a traer a través de esa experiencia o esa prueba. Eh, También me recordó cómo Él nos prepara para las crisis. En una parte en la lección que mencionaba de cómo eh, leemos o escuchamos testimonios y todas las secciones, y es que Él nos está preparando antes de que pase algo. E incluso así, cuando llega la situación, caemos. Como menciona ella, la autora en el libro, nos da amnesia, se nos olvida todo lo que ya aprendimos, todo como el buen maestro que él es, ya nos enseñó antes del examen y cuando llegamos al examen nos da un ataque de nervios, de amnesia, de todo y se nos olvida y volvemos a quedarnos. Pero como él es un Dios lleno de amor, siempre nos perdona y nos vuelve a levantar y nos sigue preparando para la otra prueba que va a venir. Entonces, saber aprender de cada experiencia, no buscar un culpable, no buscar qué hice yo mal, sino aprender de lo que ya hice, lo que él me enseñó. Comienza la lección con el versículo de Proverbios 30-20, donde menciona, no he hecho nada malo. Y es lo que dice la adúltera. Pero una vez que nosotros aprendemos, sabemos que sí hemos hecho algo y el punto de aceptar que hemos hecho algo malo es para que nos humillemos, para que seamos humildes. Y cambié la palabra porque humillarnos y ser humildes es diferente, puede ser diferente. Entonces, para que seamos humildes ante el Señor, de haber aceptado que hicimos algo malo, de pedir perdón y que Él nos guíe. Hoy estaba leyendo en la palabra, antes de leer la lección, y leí en Eclesiastes, no me acuerdo exactamente de dónde, pero que decía, no hay hombre que haya hecho, o no hay hombre
bien que haya hecho todo bien o y que no haya pecado, porque a veces creemos también de que por haber aprendido tanto con los recursos, con vida, con experiencia, eh, que estamos haciendo todo a la perfección y hacemos sentir a otras personas menos. Y eso no es él, es otra cosa que, no sé, tal vez yo lo estoy viendo de ese punto por experiencias que he tenido a mi alrededor. Y puedo decir que hoy, solo por decir, fui a dejar, al colegio de mi hijo y saliendo de ahí me encontré con el pastor, la iglesia que asistía, porque queda justo al lado del colegio. Y él me saluda, siempre me ha saludado, él sabe la situación, él fue profesor de mi ET, entonces él nos conocía a los dos y me dice, pues ¿cómo estoy? Y yo le digo, pues bien. Y inmediatamente me habla de un trabajo de medio tiempo, que yo trabajaba ahí de secretaria en la iglesia antes de que me casara. Y entonces él me dice, voy a necesitar una secretaria. El trabajo solo es mediodía, mismo tiempo que mi hijo está en clase. Eh, entonces le digo, bueno, me dice, vaya y piénselo. Y luego me dice, entonces me dice que como no sabía que yo no trabajaba en la universidad, entonces yo le digo, es que, como le dije a mi jefa anterior, yo tengo que dedicarle tiempo a mi hijo, tengo que estar ahí, ese es mi primer ministerio. Y no estoy, y se me está creciendo, y se me está creciendo sin mamá y sin papá. Y entonces él me dice, ¿estás de acuerdo? Entonces, como el colegio quedan en el mismo patio con la iglesia, yo ya sé que voy a estar viendo al niño, si acepto, estaría viendo al niño mientras está en el colegio también, y estaríamos saliendo los dos al mismo tiempo. Pero cuando ya me fui hablando con el Señor y le digo, no sé si esto viene de ti o de dónde. Igual con el primer trabajo, pero voy a seguir hablando contigo, le digo, usted me va a dar la respuesta, si es lo que usted quiere, entonces voy a tomarlo, si no, pero que él me dé la respuesta. Antes yo hubiera contestado de una y decir, sí, claro, no hay problema, pero como él me dijo que lo pensara, yo me pongo a hablar con mi señor, que él me diga a mi esposo si él quiere que yo vuelva a salir o si quiere que esté aquí en casa en la mañana. Siempre tendría mucho tiempo disponible, porque incluso me dice, ahí no hay mucho trabajo, es mucho tiempo libre, pero solo para que esté alguien. Y me pongo a sonreír, porque yo le hablo al Señor y yo le digo, yo siempre le digo que cuando yo consiguiera trabajo, que quisiera un trabajo que no fuera muy estresante, porque suficiente con casa y luego afuera, entonces, pero no he estado pidiendo por trabajo. Entonces, eh, ni siquiera es que hice mal, simplemente es que hice. O sea, que llamó esa atención, por qué él me hizo esa propuesta. Y simplemente me fui, quedé pensando en eso. Entonces, cuando leo la lección y digo, no es siempre que hice mal, sino simplemente la pregunta, ¿qué fue lo que hice para que ciertas cosas pasen? Pero el Señor, vuelvo a decir, es el que permite que pasen las cosas. También me llamó la atención cómo dar de nuestra pobreza, como la viuda que dio de su pobreza. A veces sentimos o pensamos que porque tenemos eh, un ingreso tal vez más alto que otra persona, dando mucho, estamos haciendo bien. Sí, posiblemente estemos haciendo bien, pero estamos dando de nuestro corazón. Entonces, ella dio de su corazón con esos dos monedas, ella dio de su corazón. Y eso fue lo que Dios reconoció más. No es la cantidad, sino es el corazón con el que estamos dando lo que estamos dando. Y entonces, no, eso no es solamente económico,
sino también una palabra de aliento. El, el otro día tengo una amiga que está enferma, eh, entonces eso le afecta mucho a las emociones. Hay días que está bien baja emocionalmente y otros días que se siente bien. Entonces, ayer o antier le chateé y me dice, hoy no me siento nada bien. Simplemente el Señor me la trajo a la mente cuando estaba escuchando una canción que dice, que se llama El Nunca Falla. Y entonces lo acabo de encontrar como el sábado y me encanta. Entonces yo la estaba cantando y ella se me vino a la mente y le mando la canción y le digo, espero que esto sea luz para tu día hoy como lo fue para la mía. Entonces me dice que lo va a escuchar. No me contestó, pero yo sé que sí fue por las palabras que dice la canción. Entonces vuelvo a decir que la situación en la que Él nos pone o lo que está pasando a una persona, en este caso dar de mi corazón, no fue nada de dinero, pero sí fue algo que yo sentí que así como me dio paz en mi corazón, a ella también le iba a dar paz saber que el Señor no falla y que Él está con ella a través de esta situación y que siempre va a estar con ella. Um, una cosa más, comenté antes que comenzáramos que tengo visita y llegó de visita mi cuñado. Era inesperado, le había dicho al niño, pero a mí no me dijo. Y tengo que decir que al inicio, cuando leí esta lección, me recordó eso. Al inicio, yo estaba como que él él es menor que nosotros. Eh, Cuando era más joven, lo consideraba que, lógicamente, cuando somos más jóvenes, somos menos maduros. Pero cuando él llega y él empieza a hablar ahora, yo puedo ver que él ha cambiado su forma de ser, su forma de pensar. Y antes yo estaba pensando, Señor, ¿por qué me traes a mi casa? ¿Por qué me lo mandas a la casa? Y Dios sabe lo que él hace. Él vino por 3 días, no se ha ido todavía. El niño está que no quiere que se vaya su tío. Entonces yo sé que es el vacío de que no está papá y entonces lo está llenando con el tío. Y yo, Señor, antes estaba de que, ¿por qué me lo trajiste? Pero tú sabes lo que has hecho y se lo agradezco. Eh, ha estado aquí, me ha ayudado en lo que es limpiar la casa, en arreglar cosas que necesitaban ser arregladas. El Señor sabe que necesitaba esa mano porque me había ayudado mi ahijado, pero él se fue. Y entonces mi papá ya no puede subirse en lugares altos. Y cuando leo esto hoy en la parte de cómo dar de nuestra pobreza y de cómo Dios permite las cosas, Él es el que permite que... Entonces digo, gracias, no todo es que hayamos hecho algo mal, sino que Él sabe lo que necesitamos. Como decía Perlita, nunca nos ha abandonado, ni siquiera tenemos que pedírselo porque Él ya sabe los deseos de nuestros corazones. Y una cosa que él mencionó que me llegó al alma y tiene que ver con esto de que hice mal o la culpa, fue que estábamos hablando del niño con su papá y él mencionó que yo digo, a veces hacemos cosas y como dice la Biblia bien, lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Y yo no quiero que haya sentimientos negativos entre ellos, los cuales mi hijo no lo tiene, pero sabemos que a medida que van creciendo y van entendiendo, las cosas tienden a cambiar a veces. Y él dice, yo ya le he dicho que busque cómo pasar más tiempo con su hijo. Entonces yo me acordé que yo le oré al Señor que pusiera a personas en su camino que le hablaran
de lo bueno que es la familia, que él ha puesto eso. Y luego digo, pero ¿a quién le va a poner? Digo, porque él no se mantiene con muchas personas y su hermanito, ¿qué le va a decir? Pero Dios sabe cómo hace las cosas. Y entonces él mencionó, yo digo, porque a veces hacemos, cuando estamos criando a nuestros hijos, y con el tiempo hacen cosas que nosotros no queremos y decimos, ¿qué fue lo que yo hice mal para que mi hijo terminara así o para que él hiciera eso? Y entonces él comentó y dijo, mis padres nos criaron de la mejor manera. No tuvimos todo, porque yo sé que fueron de recursos escasos. O sea, no tuvimos todo en recursos, pero tuvimos todo el amor por el tiempo que los tuvimos juntos y nos enseñaron todo lo bueno y lo malo. De eso estamos seguros de que lo sabemos, dice. E incluso así, cada uno se fue por su camino a hacer las cosas que no deberíamos. Dice, pero yo no me olvido del Señor y yo sé lo que Él me ha enseñado y lo que mi mamá me ha enseñado y mi papá. Dice, y siempre cargo mi Biblia y lo tengo también en mi teléfono y siempre vuelvo a leer porque yo sé que el Señor está con nosotros y simplemente lo quedo escuchando y me dice que sí, Él sabe, le digo, no dejes de orar por tu hermano, yo no lo he dejado hacer y no lo voy a dejar de hacer porque yo sé que ese no es él. Y él me dice, ese es el enemigo y yo no voy a dejar de orar por él. Y me quedé yo sorprendida porque a veces uno no piensa que eso está pasando. Es como decía Perlita, nosotros no miramos lo que el Señor está haciendo, pero Él no ha dejado de obrar y lo hace por los lugares donde menos podemos imaginarnos, pero sigue obrando. Entonces, simplemente tuve que sonreír y digo, es por eso que la Biblia nos dice que debemos de criar a nuestros hijos de la manera que Él los llama, porque así cuando ellos sean grandes, incluso cuando vayan a hacer cosas que sabemos que no es aceptable por el Señor, han de regresar al camino, porque ya los instruimos de esa manera y porque el Señor no los va a dejar, pero sí también ellos tienen que vivir sus propias experiencias y tener sus propias pruebas para que puedan tener esa relación con el Señor también y volver a ser muy, muy cercanos con Él. Y le digo, yo sé algún día, porque me dice, no, ese no es mi hermano, dice, yo no sé qué le ha pasado. Yo le digo, Él va a volver, el Señor lo va a volver a traer a sus sendas. Le digo, y no es que me lo traiga a mí, sino que Él vuelva a encontrar esa relación que Él tenía con el Señor cuando yo lo conocí. Entonces, me quedé con eso cuando leí que hice mal. Como padres, hacemos lo que podemos y lo que, cuando conocemos al Señor, lo que Él nos llama a hacer. Y entonces, no es sentir culpa por algo, sino saber que el Señor, si lo ha permitido, es porque a Él lo vamos a glorificar luego por esa victoria que nos va a traer por medio de esa experiencia o esa prueba. Bueno, yo voy a dejar ahí, eso quería compartir. Gracias, Jubel. Wow, qué lindo testimonio, como el Señor está obrando, está moviendo y respondiendo oraciones. Me alegra muchísimo, muchísimo, porque Él va a llegar en el momento preciso para cumplir su plan Sí, en la vida de cada una de nosotras. Entonces lo alabamos y hermosas, les invitamos a que compartan en los comentarios lo que el Señor les ha hablado acerca de esta lección y esperamos tener noticias de ustedes en el animador. Las queremos y nos encontramos en el próximo podcast. Bye. bye. Bye.